Dios les bendiga. Amén, amén. Qué bueno que estamos reunidos una vez más para adorar al Señor y aprender de su palabra. Yo no sé a usted, pero a mí me gusta aprender. Y lo más bonito que tiene el aprendizaje es que uno puede hacerlo hasta el día que se muera. Y cuando se muera va a aprender cómo es la muerte. ¿Verdad? No se lo vamos a contar a nadie, pero vamos a aprender cómo es. Así que siempre estamos aprendiendo. Y la vida nunca termina de enseñarnos. Digo, si usted está dispuesto a aprender, ¿verdad? Hay gente en la vida que conocemos que pareciera que nunca aprenden. Pero Dios nos ha dado entendimiento, sabiduría y una mente que razona, ¿verdad? Para que podamos sacarle provecho y aprender de las cosas que nos rodean, de lo que la vida nos enseña y mucho más de la palabra del Señor. Así que hoy no es distinto, con su permiso. Hoy estamos aquí, la capia está bien puesta. ¿Sí? Ok. Nos trajeron un micrófono que lo vamos a probar pronto. Así que vamos a ver si en estos días lo utilizamos, a ver si nos funciona para este fin. O hasta para el hora también. Ah, para el hora que la nena, la chiquita, la trigueñita, que ella canta y quiere bailar también, entonces nos deja el micrófono quieto. Pudiera ser que también le sirva, porque se le queda aquí. Así que qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que siempre nos permite disfrutar en su presencia y estamos juntos. Estamos en verano, los veranos siempre son un poquito diferentes, ¿verdad? El resto del año. En Navidad hay alguna gente que coge vacaciones, pero no son tantos. En verano, pues, la mayoría aprovecha, ¿verdad? Todos los puertorriqueños, de una manera u otra, tenemos familia aquí, tenemos familia en Estados Unidos. El que puede le da la vueltita, ¿verdad? Y si no, pues le gusta pasear o lo que sea. En fin, que es un tiempo en el que estamos así como en mucho movimiento, pero lo importante es que mientras podamos nos mantengamos conectados a la familia de la fe y al Señor, ¿verdad? Que siempre es el que nos dirige. Hoy, pues aparte de algunos hermanos que están enfermos, mis hijos están trabajando, haciendo lo suyo, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada cual tiene sus situaciones, pero lo bueno del Señor es que no necesita multitudes. Porque la palabra dice que donde haya dos o más reunidos en su nombre, ahí estar en medio de ellos. Y eso es lo importante. Así que hoy estamos listos para culminar el estudio del libro de San Juan. Ahí llegó Fernando y Ana. Así que le damos gracias al Señor por eso. Hoy también, yo tengo muchos hermanos, ¿verdad? Desde abril más o menos, estoy recibiendo visitas relámpagos. Literal. Por eso no te escribimos. Y a Vilma. Ni a ti ni a Vilma. Sí, literal. Llegan, Tito, hola, estoy aquí. Pues en estos días me ha estado pasando eso repetidas veces. La más sorpresiva fue la que vino hoy. Literal, de sorpresa. Y yo siempre le digo, pero ¿por qué no avisan? Que uno tiene cosas que hacer. ¿Verdad? Para uno poder sacar el espacio, porque la idea es poder compartir, ¿verdad? Pero pues, no todo el mundo piensa igual. Así que en algún momento, ¿ves? Aprenderán. Sí. Pero hoy, pues de esos hermanos que tengo afuera, Sonia, no sé si Willy y Annie se acuerdan de quién es Sonia, ¿verdad? Pues ella vino con su familia por ahí y me llamó
como a las 11 de la mañana, mira, ¿qué tú vas a hacer? Queremos ir para allá. Y yo, así que nítido. Nada, nosotros los miércoles estamos tratando de no trabajar fuera ni nada de eso, ¿verdad? Para poder dedicarnos a lo que necesitamos hacer para el culto, preparar la clase, lo que me falte, si hay que visitar a alguien, preparar, ¿verdad? Nuestra iglesia de temporada. Y pues yo les dije, mira, dale gracias a Dios que los miércoles nosotros no estamos saliendo, estamos aquí. Ayer tuvimos un día bien largo, trabajando en diferentes cosas y haciendo visitas en el hospital y demás. El día anterior estuvimos en el velorio de Damaso con Vilma. Después salimos de allí y fuimos a otro velorio de otro hermano que murió también, que es parte de la congregación que estábamos antes. Y así sucesivamente, siempre aparecen cosas que hacer, ¿verdad? Pero dentro de todo, pues sacamos el tiempo y el espacio para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y hoy, pues estamos reunidos para compartir y hablar sobre el último capítulo del libro de San Juan. Hemos tenido un tiempo bonito, ¿verdad? Y Dios ha estado hablándonos a través de su palabra. ¿Hemos aprendido algo? Amén. ¿Verdad? Ha sido interesante y siempre lo más maravilloso es que si en otro momento volvemos a estudiar a Juan, vamos a aprender otra cosa. Porque la palabra de Dios no deja de enseñarnos. Y el Espíritu Santo siempre trae algo nuevo para enseñar a nuestras vidas. Además, la palabra de Dios tiene una particularidad. Y es que, como la Biblia misma dice que ella es viva y eficaz, ¿verdad? Es más cortante que espada de dos filos. Como usted y yo no vivimos las mismas cosas todos los días y pasamos adelante, mis hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga. Amén. Como la palabra del Señor es viva, nosotros tenemos la oportunidad de que en cada etapa y situación de nuestra vida la palabra de Dios nos ministra. Y aunque sea un pasaje que hayamos leído muchas veces, de alguna manera el Espíritu Santo hace que se ajuste a la necesidad que tenemos. Y nos ministra. Ahorita estaba comiendo y quise hablar y se me fue un granito de arroz por el garillo viejo, decían antes. Por el garillo viejo no es viejo, ni el garillo, es la parte de respirar. Y entonces pues estoy un poquito más sediento que de la cuenta. Pero pues estuvimos un ratito compartiendo con la familia, ¿verdad? Pudimos ver los sobrinos que ya están grandes todos. Y pues, igual pues pudimos prepararnos, así que estábamos ahí corriendo mucho, pero lo logramos. Así que pues vamos a buscar la palabra del Señor en el capítulo 21 del libro de San Juan. Y este capítulo es bien interesante porque realmente es el cierre del capítulo. Es un capítulo que hace como un resumen. Y aunque no es que va parte por parte, sino que encierra la idea general de este libro, ¿verdad? Sabemos, como estábamos diciendo al inicio de la clase, que los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, fueron evangelios que estuvieron más pendientes de la cronología, o sea, en el tiempo y espacio que surgieron los eventos, y de la figura humana de Jesús. Y no es que no exaltó, ¿verdad?, todo lo que hizo milagrosamente y enseñó, pero son tres libros que son bien parecidos, que dependen uno del otro. Se desprende que el primer libro de los evangelios que se escribió fue Marcos, y Marcos fue una experiencia dictada de Pedro a un joven que se llamaba Juan Marcos, que aparece en los Hechos como ayudante de Pablo en su viaje misionero, que era sobrino de Bernabé.
Y entonces cuando Pablo y Bernabé se separan es por causa de ese muchacho. Pero como Dios es así, ¿verdad? Y cada cual tiene espacio para madurar y Dios es paciente con cada uno de nosotros. Después, en los últimos años de ministerio de Pablo, pues se vuelven a juntar Marcos y Pablo, pero también Lucas, ¿verdad? Se vuelve parte de eso. Así que están todos entrelazados. Y los evangelios sinópticos hablan de eventos similares, por eso se repiten, ¿verdad? Algunos repiten unos eventos de los otros, pero Juan es un libro que específicamente es inspirado por Dios a la vida de Juan para hablar de lo divino, de lo espiritual, de esa parte específica de hijos de Dios, de Jesucristo en la tierra. Por eso hay eventos en Juan que no se hablan en los demás evangelios, y la perspectiva es desde una óptica que es más espiritual que los otros evangelios. Así que hemos visto la forma en que a través del libro de Juan, Cristo estuvo revelándose al pueblo, a sus propios discípulos, paulatinamente, de poco en poco, ¿verdad? Y al final casi de su ministerio, antes de la Santa Cena, llegó a decirles: tengo tantas cosas que decirles, pero todavía no puedo, porque serían difíciles para ustedes de entender, ¿verdad? Así que Dios, que conoce todas las cosas y que sabe la necesidad y la capacidad que nosotros tenemos, pues Él no hace competencia entre nosotros, ¿verdad? Dios tiene la capacidad de tratarnos individualmente. Las que han sido maestras aquí o que hemos enseñado de alguna manera, sabemos que dentro de un salón, de una comunidad de 25 o 30 estudiantes, pues hay estudiantes que tienen unas capacidades y otros tienen otras. Pero para inconveniencia del grupo, hay un currículo que hay que completar, ¿verdad? Y hay que trabajar específicamente con esas tareas que se le dan al maestro. Entonces es un poco conflictivo, porque el que es más hábil y apto, pues aprende más rápido y puede seguir las otras tareas, pero el que está un poquito más relegado, pues hay que darle más atención, hay que retrasar a aquellos un poco para poder ayudar a esto. Pero con el Señor no es ese problema, no existe. Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de trabajar con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro entendimiento. Y a la medida en que personalmente nosotros busquemos a Dios, Él va a ir revelando su palabra de menos a más. Porque la idea es que todos nos parezcamos al varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que Cristo, después de haber hecho todas estas cosas, fue crucificado, resucitó, y hoy vamos a cerrar este estudio leyendo este capítulo que encierra y concluye ciertas cosas que se quedaron, bueno, que hasta nos dejan con la boca abierta, ¿verdad? Porque aquí el Señor le ministra a Pedro de una manera especial, personal, directa. Y Pedro nos hizo abrir la boca cuando, después de haber dicho que no iba a negar a Jesús, de haber sacado la espada, de haberle cortado la oreja a aquel y todas esas cosas, ¿verdad? Terminó negándole. Así que antes de la crucifixión dejamos a un Pedro con el corazón roto, con mucha culpa. Y aunque él sinceramente se arrepintió y seguramente pidió perdón, pero imagínense, ese evento sucedió y su maestro se murió. Así que está un poquito difícil para pedirle perdón, porque él ya no iba a estar. Pero qué bueno es que el Señor resucitó y que nos dio la oportunidad de nosotros también ser resucitados y sacados del mundo de pecado en que nos encontramos. Estábamos muertos en delito y pecado, dice la palabra del Señor, pero Cristo llegó a tiempo y nos rescató y nos trajo a la vida a través de su sangre. Por lo tanto, de alguna manera u otra, con la lectura que vamos a hacer hoy, podemos seguir identificándonos con Pedro, que es al más que se critica, pero es al más que nos parecemos. Así que, pues, podemos aprender y sacarle provecho, ¿verdad?, a esto que estamos por leer. Así que yo voy a comenzar leyendo. Este capítulo no es muy extenso, pero igual, si hay dudas, preguntas, lo que sea necesario discutir además, ¿verdad?, pues vamos a estar
dispuesto para poder hacerlo. Amén. Así que acompáñeme a orar y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en tu nombre, Señor, para glorificarte y adorarte a ti, para rendirte culto y también para aprender de tu santa y divina palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Nos conectamos contigo en el nombre de Jesús. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo toma dominio y control de nuestra vida. Y que se abre nuestro entendimiento y nos convertimos en tierra fértil donde caiga la semilla de tu palabra y produzca fruto para la gloria de tu nombre. Muévete y paséate en medio de nosotros y que cada palabra, Señor, que salga de nuestros labios sea dirigida por ti y sirva para bendecir, para edificar, para crecer, Señor, a fin de que podamos parecernos más a ti cada día, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo. Estamos en tus manos. Te damos gracias y en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Leemos. Y la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del lago Tiberias. Sucedió de esta manera. Después de esto, recordemos que en la clase anterior, Él se había aparecido 2 veces a los discípulos mientras estaban encerrados y asustados del miedo, ¿verdad? Porque pensaban que los romanos también iban a ir a buscarlo a ellos o los principales sacerdotes. Estaban con las puertas trancadas. Y los que tienen más edad aquí que yo, bueno, hasta yo me acuerdo, lo que es ponerle una tranca a una puerta, ¿verdad? Cuando las ventanas eran de madera, con aquellos ganchos que tenían así, se le ponían 2x4 aquí, ¡pam! Y otro abajo, para que no se pudieran abrir. Y así eran las puertas también. Y yo me recuerdo de eso bien clarito, porque aunque yo tenga menos edad que alguno de ustedes, mi abuela se negaba a modernizar su casa. Y entonces mi tío le hizo una casita de madera, lo más chévere y todo, de cemento, pero ella quería madera, puertas, ventanas de esas. Así que ella tenía, en la casa que nació Zuleimi, que era la casita de mi abuela, pues originalmente en la ventana que estaba en la cocina, que yo convertí en una puerta recientemente, ahí estaba el gabinete. Y mi abuela tenía un fregadero de esos que habían antes, que era fuera de la ventana ahí. Así que ella abría eso, la ventana, y ahí estaba la pluma y todas esas cosas, ¿verdad? También se negó a tener baño y tenía una letrina, que vivió hasta hace como 1 década y media atrás, 2, por ahí, cuando dividieron los terrenos, se la llevaron en Jeddah. Así que, pues, hay cosas, ¿verdad?, en nuestra historia que nos ayudan a identificar en parte, porque cuando se habla de trancar una puerta, pues, usted simplemente cierra los ojos y ve la tranca, porque se recuerda cómo era que funcionaba antes, ¿verdad? En muchos sentidos, mucho más seguro que hoy. Mucho más seguro que hoy. Pero después de estas cosas, pues entonces otro día adicional es que está aconteciendo esto. Y esto sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Así que habían, si no me falla, eran 7, déjame ver. Tomás, Pedro, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo y 2 discípulos adicionales, exacto. Habían de los 11 que quedaban, habían 7. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues
y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Y este evento, quiero clarificar que no es el evento de la pesca milagrosa, ¿verdad? Esto es un evento distinto. Y que Juan no está presentando esta pesca como un milagro, sino que esta pesca encierra otras cosas. Cuando yo estuve estudiando la clase y estoy buscando en la historia, ¿verdad? Hay una explicación que dice que esto que pasó allí y lo que hizo Jesús era algo que era bastante común que pasara con los pescadores que se quedaban en la orilla. Porque resulta que en donde ellos estaban pescando se pescaba más de noche que de día, por unas razones específicas que hay del lugar, del tipo de agua, las corrientes, etcétera. Así que era muy común que el pescador que estaba en la parte de afuera se diera cuenta del movimiento de los peces que estaban a aquel lado del barco, y que ellos a esa hora, por ya haber estado pescando toda la noche, que estaban cansados y no cogieron nada, pues no veían. Así que está comenzando a amanecer. Hay ciertos peces que salen de noche, pero hay otros que salen de día, ¿verdad? Eso lo sabemos. Así que este efecto está ocurriendo y ellos están pensando que la persona que está allá afuera le está diciendo, porque todavía no sabían que era Jesús. Ellos vieron una persona allá y esa persona le está hablando. En primer lugar, no podían estar muy lejos de la orilla, para que desde aquí se pudiera escuchar adentro del barco, ¿verdad? Alguien que está gritando desde la orilla, si estuviera muy adentro, pues no iba a poder escuchar. Por lo tanto, si podían escuchar, también el que está afuera podía ver el movimiento del agua que ellos no estaban viendo desde el barco. Así que se sobreentiende que este evento fue un acto que era bastante cotidiano y que obviamente no se puede comparar con la pesca milagrosa, que era tan grande la pesca que otras barcas tuvieron que arrimarse para poder cargar la red, porque se rompía y las barcas se estaban hundiendo de tan pesada que era, ¿verdad? Son dos eventos diferentes. Pero aquí está Jesús, que hace días que no lo ven, que está lejos, y que cualquier otra persona pescadora o lo que fuera, ¿verdad? Era los que iban a estar ahí a esas horas de la mañana, pudiera haber hecho lo mismo con alguien que está pescando y que se está dando cuenta: mira, el agua se está moviendo por aquí, pues los peces están al lado de acá. Así que eso es un dato que me estuvo curioso. Echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo, a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescado, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Exactamente, estaban cerca de la orilla. Y Pedro no era que estaba desnudo, totalmente desnudo, ¿verdad? En esa época, cuando era época de pesca, de noche, entre hombres trabajando, pues ellos se quedaban, ¿verdad? No habían trajes de baño como los de ahora. Pero era un tipo de calzoncillo, algo que, ¿verdad?, que le permitía moverse, porque se usaban túnicas en aquel entonces, se recuerdan, ¿verdad? Así que es un poquito incómodo para moverse, para jalar, que si se le de los pies, lo que sea, se moja y debe pesar mucho. Así que él estaba, pues, con el atuendo que se quedaría para hacer el tipo de trabajo. Pero dice que cuando oyó que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa. ¿Y por qué ustedes creen que él se vistió si era, seguramente, pues era otro hombre más, lo habían
lo conocían, él lo conocía, o sea, no era que era un ser extraño, ni nadie con el que no tuvieran confianza. ¿Ah? Ajá. Tibio. Miren, ciertamente era por respeto, pero era más por religión que por respeto. Resulta que para los judíos de la época, un saludo era parte de un acto religioso para ellos, ¿verdad? Porque en la ley de los judíos se hablaba de hospedar a las personas, de tener ese vínculo y ese trato que era sagrado entre hermanos. Así que Pedro, además de que era el Señor y lo respetaba tanto, era parte de lo que él entendía como culto. Así que su Señor está ahí. Y él no va a ir en unas fachas incorrectas delante de su Señor. Por lo tanto, él sabe que tiene que vestirse con lo que sea de ropa que tiene. No era que andaba en el traje de gala ni en la túnica de salir. Era la de pescar, pero era un vestido, ¿verdad? Era lo mejor que podía tener en ese momento. Y ciertamente eso nos da una enseñanza porque nosotros servimos al Señor y nuestra ropa también habla de nosotros. Y nuestra ropa también habla de al Dios que nosotros servimos y de qué manera lo hacemos, ¿verdad? Así que hay mucha gente que piensa que no es tan importante lo que tú te pongas como el corazón, ¿verdad? La gente siempre dice, Dios lo que mira es el corazón. Pero la realidad es que la gente se viste de acuerdo a cómo tiene el corazón por dentro. Por lo tanto, la forma nuestra de vestir refleja la condición de nuestro corazón. Así que sigue siendo importante, habrá quien pueda esconderse detrás de una forma de vestir para tratar de llenar el ojo de la gente, ¿verdad? Y cumplir tal vez con una serie de reglas de una sociedad, de una asociación, de una religión, de un concilio, de lo que sea, que más que satisfacer a Dios, satisfacen al hombre. Pero cuando realmente nosotros hacemos las cosas como para Dios, como dice la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Pues eso habla de un corazón que entiende que mi vida entera es para servir y glorificar el nombre del Señor y que todo lo que yo haga va a ser buscando agradar y glorificar el nombre del Señor en mi vida. Y que cuando otra gente me vea o me mire a mí, vea a Cristo en mí. Amén. Porque, pues, es importante que nosotros representemos aquello que nosotros decimos ser y servir, en este caso que es nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, hay gente que quiere estar tan cool y tan metida en la onda de la moda y todas esas cosas, que lo menos que hacen es parecerse a Cristo. Nos parecemos a cualquiera del mundo, a cualquier corriente del mundo, a cualquier cosa distinta a lo que a Dios se refiere. Y mire, cuando yo me crié en la casa de un pastor pentecostal MI. Y eso era mucho decir. Así que entre otras cosas, había muchas cosas que yo no podía hacer. Y una de las cosas que menos podía hacer era estar a la moda. Porque la moda era pecado, ¿verdad? Y no es que estoy criticando, es que estoy tratando de poner, ¿verdad?, en perspectiva lo que estamos hablando. Hay entendimientos que llegan a un nivel. Y hay otros que llegan a otro nivel, ¿verdad? Así que lo que realmente importa no es que la moda sea pecado o deje de serlo. Es que hay cosas en la moda que tal vez yo puedo participar de ellas porque no tienen nada que se ponga en contra de mi fe. Pero hay otras cosas que sí. Por lo tanto, yo tengo que usar la razón y pedir al Espíritu Santo que me dirija para saber qué cosas yo puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Como hay otras cosas que el mundo practica que yo no puedo practicar porque son pecados y se convierten en enemistad mía para con Dios, pues hay cosas de la moda que yo tampoco puedo hacer, ¿verdad? Así que cuando fui creciendo me fui dando cuenta, no es que toda la moda es pecado. Es que yo tengo que aprender a escoger
cómo debo vivir, cómo debo conducirme y cómo debo actuar de tal manera que recuerde siempre lo que Pablo decía en sus cartas, que nosotros mismos somos cartas abiertas leídas por el mundo. Quiere decir que cuando la gente que no es de Dios o que no es, ¿verdad?, que no sirve al Señor, me miren a mí, vean en mí algo que refleja e identifica mi vida con lo que la palabra de Dios establece. Porque mi vida debe ser congruente, o sea, debe ser sinónimo, como decía la pastora el domingo, sinónimo de lo que es bondad, de lo que es fe, gozo, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Todas esas cosas que son lo que el fruto de Dios produce en la vida del cristiano. Así que Pedro, no queriendo por mucho menos ofender a su Señor, imagínense, si fuéramos a llevarlo a números, como dice la palabra, las veces que se presentó Jesús después que resucitó, pues esta sería la tercera vez. Así que ya no había un contacto con el Señor tan constante como el de todos los días antes de que Él muriera. Así que para todos los discípulos que estaban allí y para Pedro específicamente, que tenía un asunto pendiente en el corazón, que tal vez porque las otras veces Jesús se presentó delante de ellos cuando estaban todos juntos y no tuvieron un espacio para quedarse solo, ¿verdad? Y venir y decir, mira, Señor, yo quería pedirte perdón personalmente porque yo metí la pata y tú me dijiste que te iba a negar y yo que no, y tú que sí, y tú ganaste y yo te ofendí, ¿verdad? Esa comunión, esa conversación no tuvo lugar porque la Biblia dice que es que estaban todos reunidos. Así que cada cual pues quería ver al Señor, quería tocar al Señor, la emoción, el gozo, la alegría y la falta de intimidad personal, ¿verdad? Porque estaban todos reunidos. Así que eso y el amor profundo que Pedro sentía por el Señor le hizo ponerse su ropa y saltar de la barca. Y en el versículo 8 dice, el 7, la mitad del 7 dice, apenas Simón oyó que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados que estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Miren, ¿quién fue el que dijo voy a pescar? Pedro. Así que el que empezó el revolú, cuando escuchó que era Jesús, dejó a todo el mundo ajollado adentro de la barca y con la red llena de peces. Y él dijo, olvídate de eso, que los peces se pueden coger después, pero a Jesús casi no lo veo ya. Así que hay una respuesta que fue sin pensar, simplemente reaccionó por lo que dentro de su corazón había hacia Jesús. Responsablemente, él debería ser el último que se bajara de la barca, ¿verdad? Porque fue el que se inventó el viaje para ir a pescar. Pero es que no era cualquiera el que estaba allí. Él miró y escuchó a aquel que está en la playa diciendo, mira, tira la red para el otro lado que vas a pescar. Pero él no reconoció que era Jesús. Cuando Juan, que seguramente tenía la vista mejor que todos los demás porque era jovencito allí, o le habían enseñado a mirar de noche, no sé. Pero él fue el que identificó y dijo, Pedro, ese es el Señor. Y Pedro dijo, ¿qué? No dudó tampoco de Juan, porque él sabía que Juan lo conocía bien. Así que, olvidando la responsabilidad que producía el que él inició el viaje, ¿verdad? Se puso su ropa y se tiró a la barca porque él quería llegar primero. Ese encuentro de estar a sola, aparte, de tener tal vez ese tacto directo e íntimo con el Señor Jesús, lo empujó porque había una necesidad profunda en su corazón de llegar allí a encontrarse con Él. Y dígame usted a mí o no, dígame si es cierto o no, esa frase célebre del pueblo de Puerto Rico, que en momentos determinados de su vida, cada uno de nosotros hemos tenido una situación similar. Y que ha llegado tal vez gente a querer acompañarnos
y mira, estoy contigo. No, yo lo que quiero es irme de rodillas porque yo necesito hablar con el Señor. Yo sé que hay buena intención, a lo mejor me podrán decir palabras lindas, pero yo, si conozco a Cristo, sé que hay cosas en la vida que no puede resolver más que el Señor. Y cuando nosotros estamos tristes, angustiados, desesperados, que no hayamos respuesta, que no hay forma de poner esto en orden, que todo está patas arriba, ¿a quién vamos a acudir? Si solo tú tienes palabras de vida, dijo Pedro, ¿verdad? A Jesús. No hay forma en la que Pedro no sintiera la urgencia de tener ese momento con el Señor, porque era lo que su corazón estaba anhelando a gritos, pues él sabía que le había fallado profundamente. Así que, cuando llegaron a la tierra, encontraron encendido un fuego con un pescado encima y pan. No se sabe de dónde salió el pan, ni de dónde salió el pescadito. Si Jesús hizo que apareciera allí, o fue que llevó un sartén y un pescadito y un pan, ¿verdad? O tiró un anzuelito antes, algo pasó, pero como recordemos que Jesús ya estaba en otro plano, ¿verdad? No se dice de dónde salió, pero había pan y había pescado y estaba encima de las brasas, ¿verdad? Así que Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Y miren lo que pasó. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Y qué detalle más interesante, ¿verdad? ¿Quién se pone a contar los peces? Si lo que el Señor le pidió fueron 2. ¿Verdad? Traigan un par de pescaditos porque pues obviamente uno solo no va a dar y no era que iba a hacer la multiplicación del pan y los peces allí. Él está compartiendo y ahí hay un montón de peces, ¿verdad? Pues mira, lo que hay es uno, pues tráiganme 2 más para completar la comida. Sin embargo, Juan añade un detalle aquí que dice que primero fue Pedro el que fue a buscar los peces, el que jaló la red y los arrastró hasta la orilla. Y que esa red contenía 153. Y que aunque eran tantos en la red no se rompió. No sé si usted leyó el capítulo antes, si pensó en esto. Pero eso tiene una razón de ser. ¿Alguien se imagina cuál es? ¿Por qué? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué le viene a la cabeza? 153 peces, 153, ni más ni menos. Miren que estamos en el lote, aquí pescan. Miren, déjenme leerle algo que yo encontré, que estuvo bien interesante y que a la vez nos arroja luz, ¿verdad? Porque eso es un detalle que es bien específico y que por qué razón está ahí. En la Biblia todo tiene razón de ser y razón de estar, ¿verdad? Así que el comentarista decía, en primer lugar, el más sencillo propósito de esta historia es dejar bien clara la realidad de la resurrección. El Señor resucitado no era ni una visión, ni un fantasma de ninguna imaginación exaltada, ni la aparición de un fantasma. Era Jesús, que había conquistado la muerte y había resultado vencedor. Y la explicación más sencilla para este suceso o detalle que Juan expone en el libro, dice que Jerónimo, que era un historiador, ¿verdad?, del siglo después de Jesús, dice que hay 153 peces, clases de peces en el mar, clases de peces en el mar. Y que aquella pesca incluía representantes de todas ellas y que por lo tanto el número simbolizaba el hecho de que algún día todas las personas de todas las naciones se reunirían en Jesucristo.
También menciona otro detalle. Todos esos peces se reunieron en la red y la red los pudo contener sin romperse. La red representa a la iglesia y hay sitio en ella para todas las naciones. Aunque todos entraran en ella, es bastante grande para contenerlo. A Juan, aquí Juan nos está hablando de su manera característica y sutil de la universalidad de la iglesia. Ningún exclusivismo cabe en ella, ni racismo ni discriminación. El abrazo de la iglesia es tan universal como el amor de Dios en Jesucristo. Nos introducirá en la siguiente razón por la que se añadió este relato al Evangelio. Y la razón es que, otra razón es que no fue cualquiera el que jaló la red, ¿verdad? ¿Quién la jaló? Pedro los dejó solos primero. Ellos llevaron la barca hasta la orilla. Pero cuando el Señor pidió peces, quien se acercó a jalar los peces fue Pedro. Por lo tanto, hay un algo especial. Los 153 peces, hay otras explicaciones que se ponen un poco más categóricos. Pero Jerónimo lo explica de esa manera porque buscando un sentido espiritual correcto y más profundo, ¿verdad? No era que querían sumar, ni decir que el que contó los peces sabía contar, sino que había un hecho especial de que aquella barca que no había pescado nada, a Jesús hablar y mandarlos a tirar al lado correcto donde habían peces, encontraron los peces, subieron en la red y después de eso habían 153 específicos. Pues que no hay casualidad en el Señor. El detalle de que hayan 153 clases de peces, por lo menos en aquel momento, ¿verdad? En el mar, pues es un detalle bien significativo. Porque quiere decir que todos los peces que en esta alegoría resulta que sean seres humanos, ¿verdad? Pues de todas las clases, de todas las razas, de todas las etnias, de cualquier forma o condición humana en el mundo, tenían la oportunidad de entrar en la red del Evangelio que iba a ser la iglesia. Y que en la iglesia de Cristo, como no se circunscribe a un edificio o espacio físico, sino que es todos aquellos que aceptamos al Señor como Salvador, nos convertimos en parte de esa iglesia, pues no importa la cantidad que se añada constantemente, nunca va a estar tan llena que no quepan más. Amén. Así que se abre un espacio para que haya lugar para que la gente pueda conocer a Dios y ser parte de la iglesia de Cristo. Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca, las arrastró a la playa y sacó grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se los dio a ellos. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y yo no sé a usted, pero cuando yo estoy leyendo este capítulo me llama la atención que en el versículo 12 Jesús les dice, vengan a desayunarse. Y miren lo que dice en la segunda parte. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. ¿A usted no le llama la atención ese comentario? Yo pensé, ¿será que físicamente no es igual? Porque yo sé que mencionaste como que Juan tenía vista, porque Ajá. Pero decía, pero no, en mi mente digo, fue un escenario, no fue igual que a Milagrosa, pero meter 153 de cantazo ahí tampoco es fácil. Ajá. Que yo digo, que tiene que haberlo ahí mismo, dice, espérame, esto yo lo he visto antes. Y también esa parte de repartir el pan era parte de la rutina de ellos, o sea, cuando estaban juntos. Pero me hace pensar en eso, yo creo que físicamente no era él porque tenían dudas. Ajá.
Está interesante, está interesante, está interesante. ¿Alguien más que quiera, no había IA. ¿Alguien más que quiera aportar, verdad, en qué le hace pensar? Yo, pues, por mi opinión sería que si hubieran sido más de 153, la red no iba a soportar y se hubiera roto. Sí, bueno, eso es punto de los peces. Pero estoy hablando de que había un issue entre ellos. Había un issue, ¿verdad? Como ustedes recuerdan en la cena que ellos tenían cosas en su corazón que querían preguntarle y ninguno se atrevió a preguntarle, pero entonces Jesús, conociendo lo que ellos estaban pensando, empezó a contestarle cada una de las preguntas sin que se las hicieran. Y ellos le dijeron, ahora sí que sabemos que tú has venido de Dios. Y Jesús dijo, ahora es que creen porque le dije lo que pensaban. Aquí estaba pasando lo mismo, porque ellos en su corazón están diciendo, ¿será o no será? Pero como decía Luis, no, pero es que él dijo lo de los peces, ¡fum! Y sacamos todo este montón. Él cogió el pan y lo dividió y se lo dio a ellos. Y cogió el pescado y lo dividió. Eso era característico de Jesús porque él era el líder y él era el que alimentaba a sus discípulos, ¿verdad? Pero definitivamente algo diferente había en su persona que los hacía dudar de si era o no era. Por dentro y su forma de comportarse y la personalidad y definitivamente la voz era la del maestro. Pero seguramente en su físico habían cosas que habían cambiado. Recordemos que este es el Jesucristo resucitado, ¿verdad? Y Él resucitó en un cuerpo glorificado. Quiere decir que definitivamente tenían que haber cosas distintas de ese cuerpo que se levantó de la tumba al cuerpo que terminó destrozado, que la Biblia dice que quedó sin atractivo para que le deseemos. O sea, lo destrozaron, lo hicieron pedazos. Y Cristo resucita de la tumba con un cuerpo sano, glorioso, distinto, porque ninguno de nosotros puede pasar esta pared de un lado al otro y aparecer al otro lado sin abrir la puerta, ¿verdad? Sin colarse por la ventana, sin brincar por el techo. Quiere decir que aunque había algo físico en él, era distinto. Y estuvimos hablando de que Pablo explica que habían cuerpos espirituales y cuerpos terrenales, ¿verdad? Y que la Biblia enseña que Cristo es primicia de los que resucitaron. Y que en cuando nosotros seamos transformados para ser llevados al cielo, vamos a ser semejantes a ese cuerpo de Cristo. Por lo tanto, un cuerpo nuevo, regenerado, que tiene una gloria diferente a la que tenía el cuerpo humano, que no se la dio María en este caso, porque él no fue que volvió a nacer donde María y viró para atrás. Él resucitó. Pues definitivamente había algo distinto en su rostro, en su ser, en ese físico que él estaba demostrando, pero las acciones no es que no se pareciera, a lo mejor se parecía. Pero Yesen decía ahorita que no había IA, porque usted sabe que hay gente que ya tiene el pelo como yo o como Héctor, así que se nos fue el tinte natural del principio. Que a uno le han salido, ¿verdad?, arrugas o marcas en la cara, que se nota la edad, que sí, ok, viene la gente y se pone la misma foto, le pone un filtro, ¡fum!, y lo dejan nuevo, radiante, bien bonito, bien rejuvenecido, ¿verdad? Pues yo me imagino que la situación de ellos debían haber visualizado en ese Cristo algo diferente, que había cambiado, porque ya ese cuerpo no iba a padecer, no iba a sufrir, no le iba a doler, estaba en otro término, ¿verdad? Y cuando Cristo se le apareció a María en el jardín, a María Magdalena, que fue allí a llorar la muerte de Jesús, que no lo reconoció, aunque lo tenía de frente, ¿cuándo fue que lo reconoció? Cuando la llamó por su nombre. Y la voz de su Señor
la hizo reconocer que ese era el Señor. La apariencia física no se lo dijo. Fue la voz del Señor. Quiere decir que está ocurriendo algo maravilloso y ellos están maravillados porque este Señor que está allí, están seguros que es su Señor, pero tiene algo diferente. Algo diferente para bien. Algo diferente que da esperanza, algo diferente que da vida, algo diferente que los inyecta de gozo, de alegría y les hace tener una expectativa nueva de lo que pueden esperar de las promesas de Cristo. Amén. Así que estamos viendo un momento en el que ellos sabían que era Él, pero lo que estaban viendo de frente les hacía admirarse de tal manera que decían, ¿será o no será? No, pero es que es Él, es que se ve diferente, es que tiene algo nuevo, es que es impresionante, seguro se veía más lindo, más, la piel más tersa, qué sé yo. Una persona renovada totalmente. Así que, ¿alguien que quiera leer? ¿Alguien quiere leer? Vamos para el 15. Lee. Aquí vamos a hablar del relato más esperado por Pedro, ¿verdad? Y es bien interesante. Vamos allá. Después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Entonces le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Pausa. ¿Qué está pasando ahí? Ajá. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta? ¿O piensa, verdad? ¿Le ministra de una forma diferente? ¿Ah? Ajá. Soy como recordándole de que lo negó 3 veces antes de cantar el gallo. Sí, él se lo está recordando, pero no se lo está sacando en cara. No le está diciendo, hacho, mijo, tú, que me negaste, ¿tú me amas? ¿Ah? Sí, Señor, te quiero. Ah, pues vete, alimenta a mi cordero, porque tú que me negaste, ¿te acuerdas? No es esa la actitud. No es esa la actitud. Miren, una vez más, Cristo aparece a servirles. Ellos estuvieron toda la noche pescando. Ahora no sabían qué hacer porque su Señor había muerto. Y ellos habían dejado sus quehaceres de la vida diaria para seguir a Jesús. Se recuerdan, ¿verdad? Que Jesús los llamó a todos y cada cual dejó lo que estaba haciendo y a lo que se dedicaba para seguir a Cristo. Pero Cristo se murió y después de 3 años y medio se pierde uno un poco como que, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Bueno, pues como no sé hacer más nada, pues voy a virar para atrás para lo que yo sé hacer. Por esa razón estaban de vuelta él y los hijos de Zebedeo, que al principio cuando el Señor los llamó estaban con su padre Zebedeo pescando. Y Pedro era socio de ellos y se conocían entre ellos. Así que ahora volvieron todos juntos a lo que sabían y dominaban porque pues hay que ganarse la vida y Jesús se murió o aunque resucitó se va. Ya no es lo mismo. Jesús se aparece después que ellos están toda la noche pescando, seguro cansados y hambrientos. ¿A quién no le gusta un poco de café caliente cuando tiene frío? O cuando se acaba la clase por la noche. Pero encima de eso, no solo por gusto, tenían hambre, estaban cansados y tenían que ahora sacar todos esos peces y si querían cocinar algo tenían que ponerse a limpiarlo, a echarle algún adobito o algo, ¿verdad? Porque si no, no era lo mismo.
para ponerlo a cocinar. O sea, tenían que hacer un trabajo. Pero resulta que su señor fue y les sirvió el desayuno. Y cuando ellos llegaron a la orilla, eso estaba listo. Aunque fueran a añadir más carne, ¿verdad? Jesús tuvo un tiempo de amor, de cuidado para ellos. Y no pierde la oportunidad porque Él sabe el corazón de Pedro. Pedro escuchó que era Jesús, se puso la ropa y dejó a todo el mundo ajollado y salió cogiendo para donde su Señor. Así que si antes Jesús sabía lo que había en el corazón de cada cual, imagínense ahora. Y Pedro, a todas luces, demostró la reacción de Pedro. Jesús pide, tráigame 2 pescaditos más. ¿Quién salió a buscar los pescaditos? Pedro. Así que él está anhelando tener ese tiempo de contacto con el Señor. Pero no solo eso, porque Mirna menciona las mismas 3 veces. Exacto. Jesús sabe más que todo. Y si hay alguien que sabe dar terapia psicológica, emocional y espiritual, es Cristo. Pedro negó a Jesús. ¿Cómo lo negó? ¿En público o en privado? En público. Así que la expectativa de Pedro de tener un tiempo solo con Jesús, él y yo, Jesús quería mejorarla. Porque de la misma forma en que Pedro tuvo la osadía, fuera por la presión, por el miedo, por lo que fuera, de negar a Jesús, lo hizo públicamente. Así que si Jesús tiene una conversación en privado con él, y entre ellos dos se piden, ¿verdad? Pedro le pide perdón y Jesús lo perdona, no iba a tener el mismo efecto porque todavía la gente lo iba a poder señalar. Él iba a poder decir, sí, pero tú, no, yo le pedí perdón. Ma, yo lo que vi fue que tú lo negaste y hasta maldijiste y tú hablaste malo. ¿Verdad? Pero Cristo tuvo cuidado hasta de eso. Y lo más maravilloso es que dice, cuando terminaron de desayunar, no hubo otro tema, no hubo otra pregunta, no hubo ninguna otra situación, que Jesús tomó el control de lo que iba a suceder y comienza a preguntarle a Simón, Simón, ¿me ama? Una vez. Simón, ¿me ama? Otra vez. Simón, ¿me ama? 3 veces. Para darle la oportunidad a ese corazón de sanar la herida que produjo la primera negación, la herida que produjo la segunda negación, la herida que produjo la tercera negación. Y sanar ese corazón porque Cristo no nos desprecia ni nos saca de los planes porque nosotros hayamos fallado o no. Si antes de Cristo llamarnos ya Él sabía todo lo que nosotros íbamos a hacer. Aún así, quiso creer y confiar en nosotros. Y apeló a su amor por nosotros y al amor que nosotros íbamos a desarrollar por Él, ¿verdad? Por su gracia. Por eso es que estamos aquí. Porque Él pudo haberse dado por vencido y decir, nada, si hay tanta gente que me va a despreciar que yo no voy a morir por ninguno. Pero no. Porque hay un grupo que quiso, que queremos y que querrá amar y seguir a Jesús. Así que Jesús, siendo consciente de lo que aconteció con Pedro, quería tocar su corazón. Y tengo aquí un escrito que me gustó. Y se los quiero compartir. Dice, Pedro no hace ninguna comparaciones en su respuesta. Solo se contenta con decir, tú sabes que te quiero. Jesús le hizo la pregunta 3 veces y lo hizo por algo. Fueron 3 las veces que Pedro negó a Jesús y 3 las oportunidades que le dio su Señor para afirmar su amor. Jesús le concedió a Pedro la oportunidad de borrar de su memoria la triple negación con una triple afirmación. Y fue cuando Pedro negó a Jesús, no lo negó frente a Jesús, lo negó frente a otra gente. Ahora Cristo, delante de otra gente, pero de frente a Él, le está preguntando si lo ama. Así que la sanidad es más profunda porque Dios le está dando la oportunidad de sanar su imagen delante de la gente y de sanar su corazón delante de Cristo. Y le hace las preguntas. Esto es una escena casi romántica, en el sentido del amor, ¿verdad?
Porque allí hay un hombre, yo no sé cómo fue el encuentro de ustedes con Dios, yo sé el mío. Y en el mío, yo literalmente sentí que la iglesia que estaba llena se quedó como en pausa y era una situación y una relación entre él y yo. Ese día que me tocó, ese día que me transformó, ese día que me cambió el corazón, fue algo especial que nunca se me va a olvidar. Porque hay un toque distinto y una experiencia única cuando el Señor realmente se nos revela e impacta nuestra alma. De tal manera que no nos queda más remedio que rendirnos delante de Él. Así que Jesús le está dando a Pedro la oportunidad de las 3 veces que él negó al Señor, 3 veces declararle su amor en directo, en vivo, en persona, sin que nada ni nadie se interfiera. Mientras hay allí una nube de testigos, igual que la que hubo cuando él lo negó, ¿verdad? Así que debemos fijarnos en que en lo que el amor de Pedro para Dios le trajo como consecuencia. La triple afirmación le trajo una tarea. Si me amas, le dijo Jesús, dedica tu vida a pastorear las ovejas y los corderos de mis rebaños. Solamente podemos demostrar que amamos a Jesús amando a los demás. El amor es el mayor privilegio del mundo, pero conlleva la mayor responsabilidad. Así que Pedro se tropieza con Jesús y Jesús toca su corazón, sana su corazón, porque Él quiere restaurar a Pedro y usar a Pedro para el llamado que tiene con Él. Porque todos los discípulos estaban allí por una razón, ¿verdad? Eran los que iban a comprometerse en la expansión del Evangelio de Cristo. Pero ¿qué Pedro recibió de respuesta de Cristo? Cuando le pregunta, ¿Pedro me ama? Sí. ¿Qué le mandó Jesús? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas del Señor? El pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y las ovejas quién las dirige? ¿Y cuántas personas o representación de cuántas personas había en la red? Gente de todo el mundo, ¿verdad? ¿Y qué representaba la red? La iglesia. ¿Y quién fue el que sacó la red del agua? Al que Jesús estaba llamando a ser pastor de sus ovejas. Por lo tanto, no hay nada que pase en los planes del Señor que sea al azar, o que fue por casualidad, o que, ay, mira qué coincidencia. En Dios no hay casualidades. Dios tiene todo fríamente calculado. Porque Él hace planes para nosotros. Por eso la Biblia dice a través de los labios del profeta, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque Él tiene todo escrito. Él hizo un plan. El Señor no anda a lo loco inventando o improvisando con nuestras vidas. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y en momentos específicos de nuestra vida llega el propósito de Dios para que se cumpla en esa etapa de vida que nosotros vamos a tener. Así que Pedro está teniendo ese encuentro con Jesús y Jesús está haciendo algo en público para levantar y bendecir al hombre que está llamando para su servicio de una manera permanente. Así que Pedro era el que había vuelto para la barca, el que no tenía nada que hacer porque no encontraba qué iba a hacer con su vida de ahora para adelante, así que volvió a pescar porque era lo único que sabía. Pero aquí el Señor le está diciendo, apacienta a mis ovejas. ¿Ustedes recuerdan a quién fue el que el Señor llamó y le dijo, sígueme, que te voy a hacer pescador de hombres? A Pedro. Así que todo estaba calculado en la mente de Dios
para la vida de Pedro. Desde allá le dijo, te voy a sacar de las redes y te voy a convertir en pescador de hombres. Pedro seguramente, la Biblia nos registra, no se había ganado ni un alma para el Señor. Todo el mundo seguía ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Y aunque ellos hacían trabajo con él, no era que Pedro se había ido a predicar por ahí, yo me gané a este, me gané a aquel, me gané al otro. No. Lo más que hicieron fue que Jesús los mandó de 2 en 2 a los 70 a ir por las ciudades vecinas donde Jesús iba a ir a ministrar. Pero ellos de quien venían hablando era de él, porque ellos no tenían ningún poder o nombre para salvar o sanar a alguien. Venían diciendo, mira, por ahí viene Jesús, prepárate, porque Él quiere salvarte, o tirar un mensaje nuevo, o qué sé yo qué, ¿verdad? Porque Él los mandó a abrir el camino. Jesús le había dicho ya, si me sigues, te voy a hacer pescador de hombres. Así que te voy a cambiar la red por la palabra, por el mensaje. Y aquí se está llevando a cabo eso que desde aquella vez le había dicho a Pedro. Hoy día le está diciendo, volviste a las redes y yo te dije que te iba a hacer pescador de hombres. Pues te voy a sanar el corazón para que estés listo y me contestes, ¿quieres que te haga pescador de hombres? Señor, ¿sabes que te amo? Pues apacienta mis ovejas. ¿Tú me amas? Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Quiere decir que estamos en presencia del llamado especial y específico del Señor Jesús a Pedro. Y ese termina. Vuelve a leer el 18. Perdón. ¿Sí? Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Es verdad que cuando eras más joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para dar a entender de qué manera moriría Pedro y así glorificaría a Dios. Después le dijo, sígueme. Pedro se volvió y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús quería mucho, el que se había acercado a Jesús en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? ¿Quién es el que va a traicionarte? Pausa. Déjese por ahorita. Miren, después que Jesús sana a Pedro, no pierde tiempo. Ahí la Biblia dice que Pedro hasta se puso triste porque dijo, Jesús no me cree que yo lo amo, pues como lo negué 3 veces. Sí, ¿por qué me va a seguir? Porque ni siquiera Pedro entendía lo que Jesús estaba haciendo con él. Pero inmediatamente esa idea se tenía que haber ido de su cabeza, porque no solo Jesús le muestra que lo ama, sino que le da una encomienda. El amor que le trajo a Pedro una tarea, también le trajo una cruz. El amor siempre implica una responsabilidad y siempre incluye un sacrificio. No amamos a Cristo de veras a menos que estemos dispuestos a asumir su obra y su cruz. Fue por algo por lo que Juan recordó este incidente. Lo hizo para presentar a Pedro como el gran pastor del pueblo de Cristo. Puede ser, era inevitable que surgieran comparaciones en la iglesia primitiva. Algunos dirían que Juan era el más importante porque se remontaba en su vuelo de pensamiento más que todos los demás. Algunos dirían que el más importante era Pablo porque llegó hasta el fin de la tierra con el Evangelio de Cristo. Pero este capítulo dice que Pedro también tuvo un lugar importante, porque no pensara o escribiera como Juan. Puede que no viajara ni corriera tantas aventuras como Pablo, pero tuvo el gran honor y la inefable tarea de ser el pastor del rebaño de Cristo. Y aquí es donde podemos seguir las huellas de Pedro. No es probable que podamos pensar como Juan, ni que podamos llegar hasta lo último de la tierra como Pablo, pero todos podemos cuidarnos de que algún otro no se descarríe y de proveer el alimento de la palabra de Dios para los corderos de Cristo. Seguimos relacionándonos con Pedro, porque es que Pedro es al que se le hizo el llamado que se nos hizo a cada uno de nosotros. La Biblia dice que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido.
Y este evangelio costó la muerte, la obra, sacrificio y resurrección de Cristo. A nosotros no nos ha costado nada más que creer en Él. Pero Cristo, así como separó a aquellos 12, ¿verdad? Aunque uno desertó, para el servicio de Cristo y la expansión de su reino, así lo hizo con cada uno de nosotros. Porque después de haber conocido a Cristo y ser sus discípulos ahora, y aprender a qué nos llamó a hacer, a ser testigos de Cristo, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y aunque nosotros no tengamos el llamado de ser un misionero en otras tierras, o de ser un pastor que está frente de una congregación, o de, no sé, de estos evangelistas que Dios los usa y sanan gente y se ganan gente por multitudes, siempre en nuestra vida hay alrededor de nosotros gente que necesita una palabra de Dios, que necesita que alguien le hable, que necesita que alguien que está viendo su situación y su necesidad, alguien que tiene a Cristo y que ha comprobado que Cristo es verdad y que brega con ese tipo de cosas, se acerque y le diga: mira, no estás solo, Ángel Luis, Dios está contigo, Él puede bregar con tu situación, no pierdas la fe, darle una oportunidad a Cristo, ¿verdad? Porque en todo momento, y yo diría que todos los días, hay gente con necesidad de que le hablemos de Cristo. Y uno le habla con su testimonio, pero hay muchas veces que hay que abrir la boca y permitirle al Espíritu Santo que nos use para tocar la vida y el corazón de las personas que están padeciendo necesidad, que están en una situación urgente, de emergencia, que necesitan una intervención de Dios. Y nosotros tenemos la capacidad y la autoridad en el nombre de Jesús para poder hacer ese trabajo. Así que Pedro estuvo recibiendo del Señor todo el equipaje que necesitaba para cumplir con la encomienda. Fue apenas, como dice ahí en el versículo 14, la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y aprovechó el Señor aquel momento para traer sanidad a la vida de Pedro, para sanarlo en sus emociones, para sanarlo en sus sentimientos, para libertarlo de la culpa que pudiera sentir en su corazón por haber negado a Cristo, para dejarle saber que lo que Cristo hizo al principio no fue sacarle en cara que lo iba a negar, era prepararlo. Lo vas a hacer, pero como quiera, yo te amo. Como quiera, sigo creyendo en ti. Como quiera, no te desecho y quiero usarte para mi obra. Y eso realmente es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. La gente que a veces uno le predica por ahí, dice: no, es que todavía no estoy listo. No, es que todavía no estoy preparado. No, cuando yo lo sienta. Eso nunca va a pasar. Todavía yo no estoy listo. Pero Dios hace la obra en mí. Dígame. Me pasó a mí cuando yo me fui a la iglesia por primera vez. Ajá. Yo le dije: pastor, yo me quiero entregar a Dios, pero estando que me toque. Y me dijo: no esperes muy tarde. Fue lo que me dijo. Al otro domingo fui y me entregué a la iglesia completamente. Amén. Amén. Sí, porque es así. Porque uno comienza a poner argumentos en la cabeza, porque lo más que piensa es que, ay, es que voy a tener que dejar de esto, es que voy a tener que dejar de aquello. Todas las cosas que lo que hacen es destruirnos, la verdad. Porque la gente dice o piensa: no, es que ser cristiano es difícil porque uno no puede divertirse. Bueno, pero lo que tú le llamas diversión no es divertido, en el sentido de que sea bueno o correcto. Y los seres humanos lo sabemos, todo el mundo sabe lo que hace mal. Lo que pasa es que de saberlo a aceptarlo y querer cambiar son dos cosas diferentes. Por eso, cuando Cristo llega, la Biblia dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque tú no sabes si después de hoy vas a tener otra oportunidad. Y el Señor amablemente está volviendo de donde ti, ¿verdad? Gracias a Dios que Ángel Luis le dio la oportunidad y no siguió endureciéndose. Y gracias a Dios que cada uno de nosotros lo hizo.
Pero ahora que estamos al lado de acá, pudiera ser que como Pedro, que andaba con Jesús, caminaba con Jesús, enseñaba con Jesús, le falló, el dolor atacó su vida. Él, en aquella escena, dice que se fue y lloró amargamente. Hay gente que se queda por allá llorando y nunca vuelven a los pies de Cristo porque creen que no tienen remedio, ni perdón, ni salvación. Nada hay en la tierra que usted y yo podamos hacer que nos pueda separar del amor de Cristo. Lo dijo el apóstol. Ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios no se corta para nosotros. Lo único que es cierto es que no siempre va a estar contendiendo el Espíritu de Dios con el hombre, ¿verdad? Tenemos que acudir al llamado de Dios. Por eso es que no podemos cansarnos de hablarle a los que tienen necesidad. Porque en algún momento el Señor va a hacer la obra. Además de que usted y yo vamos a hablar. Vamos a ir allí a echarle pena y decirle, bendito mío, yo he pasado por eso. Es duro, eso es malo, eso es difícil. Se vuelve loco uno. No, hermano, eso es una realidad entre los que no tienen fe y esperanza. Pero cuando uno está por volverse loco y pasar ese trago amargo, uno viene a los pies de Cristo y aunque grite, llore, patalee, el Señor está allí. Escucha tu pena, escucha tu dolor, te calma, te consuela, te pasa la mano, te sana el corazón, te limpia las heridas y te levanta. Y eso es una bendición poderosa con la que no cuenta nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios en su vida y a Cristo como Salvador y Señor. Por eso es que tenemos que predicar el mensaje de la palabra. Así que en los versos finales, vamos al 20. ¿Qué es esto? El 20. Dice, al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho. El mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú, sígueme. ¿Qué cosas, no? Aquí dice, se oye hasta fuerte. Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. ¿Por qué Jesús le habla así? Porque en el versículo 19 le dijo, al decir esto, Jesús le estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar a Dios con su muerte. Después le dijo, sígueme. Ya Dios le había dicho, sígueme. ¿Por qué está preguntando por otro? O sea, lo que Jesús le está queriendo decir, olvídate tú lo que yo voy a hacer con Ángel Luis, con Mirna, con Héctor, con Armando. Yo te estoy hablando a ti, tú sígueme. Sigue mis instrucciones, es lo que yo te estoy diciendo. Que yo tengo con el otro plan, que no tiene que ver contigo. Y Pedro fue tan sanado por el Señor que la Biblia dice que él cogió encomienda de alimentar a los corderos, pero de una. Cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés en el aposento alto, y todo el mundo estaba hablando en lengua allí, ¿quién fue el primero que abrió la boca a hablar? Pedro. Fue el que se levantó en esta ocasión lleno del Espíritu Santo, pero asumiendo el cargo y la responsabilidad que Jesús le entregó en aquel lugar, porque fue Cristo mismo que le pidió, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. No era solo bregar con los 11 discípulos, con los 10, porque eran los 11 discípulos que habían quedado. Era que había almas que salvar, era que había que regar este mensaje. Y la Biblia dice que Pedro se levantó y abrió su boca y comenzó
a hablarle al pueblo que estaba allí, y ese día se convirtieron 3,000. Así que tenía 3,011 más los otros gestantes de los 120 que quedaban en el aposento alto, ¿verdad? Así de ser un puñadito de personas, casi esta iglesia que está empezando, pasó a ser una mega iglesia, pero en un momento, 3,000 y pico personas. Y la Biblia dice que en su segundo discurso, ¿cuántas se convirtieron? 5,000 más. Así que estamos hablando de 8,000 y pico de gente en un momento. Por lo tanto, lo que Cristo le estaba diciendo en ese momento era en serio. Era en serio. Quiero que apaciente mis ovejas. Y de momento, a lo mejor él pensó que iba a ser más lento, ¿verdad? Pero de momento se encontró con las manos llenas. Y si no hubiera aceptado el perdón y el llamado de Cristo, pues no hubiera sido el hombre que fue en el Señor. Y fue tan poderoso que Pedro se dedicó todo su ministerio como apóstol a los judíos y a administrar la iglesia del Señor. Y en última instancia lo llevaron a Roma, pues por todas las acusaciones que hacían contra los cristianos en aquel entonces, y le dieron la pena capital, que era la pena de muerte. ¿Y cómo mataban los romanos? Crucificando a la gente, ¿verdad? Y Pedro llegó a amar tanto al Señor que cuando lo iban a crucificar, él dijo, no, a mí no me crucifiquen de forma regular porque yo no soy digno de morir como mi maestro y Señor. Pónganme con la cabeza para abajo y con los pies para arriba. Y dice la historia que Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Simplemente por no morir de la manera en que murió Jesús. Así que miremos a ver, ¿verdad? En qué estima llegó a tener Pedro al Señor, que aún en su hora de muerte no quiso. Era malo como quiera, pero él decía, no, yo no me merezco morir como él porque yo no le llego ni a los tobillos. Así que es una historia maravillosa de amor, de reconciliación, de perdón, de exaltación, ¿verdad? De un hombre que se hundió con su propia boca y se le destrozó el corazón por haber negado a Cristo, pero Cristo metió la mano, lo sacó, lo levantó y lo puso sobre su iglesia para que hiciera el trabajo de Cristo. Así que no importa lo que nosotros hayamos hecho en la vida, si Dios nos ha llamado, si Dios ha dicho que tiene planes con nosotros, o simplemente somos de los que nos toca predicarle al vecino, al compañero de trabajo, al primo, al tío, a la mamá, al papá, hagámoslo. Porque es lo que Cristo está esperando por nosotros. Y si Dios nos ha cambiado la vida a nosotros, pues demos de gracia o por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Así que Jesús le contestó, si quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Pero esto ocurrió, por eso se corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, lo que dijo fue, si quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Así es que se forman los malos entendidos y los chismes, ¿verdad? Porque cuando tú escuchas una cosa y quieres entender otra que no es lo que te dijeron, ¿verdad? Esas son cosas que pasan. Por eso la palabra del Señor nos inspira y mira, yo sé esto que por gracia y misericordia de Dios estoy leyendo, ¿verdad? Porque era la clase para hoy y esta semana hemos tenido una batalla, hermano, que usted no se imagina. Hemos peleado contra el enemigo con uñas y dientes para resolver algo que el Señor terminó de hacer hoy. Todavía tenemos que orar un poco más para que no vaya Zambalá y todavía a tratar de levantarse. Pero el diablo está vencido en el nombre de Jesús. Él lo venció en la cruz y le damos gloria a Dios por eso. Pero en una situación que yo me encontraba tratando de explicar algo bien similar a esto. Cuando yo estoy en el debate, que estoy hablando con la persona, yo digo, es más, búscate la palabra ahí en Juan 21. Vamos a leer un cantito que dice ahí. Y lo leo.
Mira lo que Jesús dijo y mira lo que entendió de los demás. Que ninguna de las cosas son iguales. Jesús le dijo a Pedro, por estar preguntando lo que no le incumbe, porque ya Jesús le había dicho, tú quieres ser mi discípulo, tú quieres ser mi siervo, pues apacienta mis ovejas. Si tú me amas, sí, pues apacienta mis ovejas. Le dijo, tú sígueme, ven y sígueme. Entonces Pedro ve a Ángel y dice, ¿y Ángel? ¿Y qué va a pasar con Ángel? ¿Y qué tú vas a hacer con Ángel? ¿Qué te importa a ti, Pedro? Si yo te estoy diciendo a ti, sígueme. Olvídate de Ángel, que yo sé lo que voy a hacer con él. Pero para colmo, está la gente que escucha, que está pasando esta conversación, y entonces se olvidan de que Ángel tiene otra historia. Y dicen, mira, Dios le dijo al pastor que Ángel, qué sé yo qué. Porque usted sabe el chiste de que se para uno aquí y le dice al oído y la cadena, ¿verdad? Cuando llega allá es una historia totalmente diferente. Pues esto es lo que está pasando aquí, porque el que escuchó dijo, pues eso es que Juan no se va a morir. Y Dios va a venir, él va a estar vivo. Porque recuerden que Jesús dijo, le prometió que iba a volver por ellos. Entonces regaron el bochinche. Así que imagínese usted, verían a Juan como el tipo que estaba ahí, el San Juan. El Santo Juan, que iba a ser eterno, que no iba a morir. Eso no fue lo que Dios dijo. Y muchas veces Dios te dice una cosa que no tiene que ver contigo, que tú estás oyendo allá, lo que le estoy diciendo a este no es para ti, es para él. Yo se lo dije a él y ya le di una instrucción. ¿Por qué tú estás cogiendo algo que no te toca? Yo he escuchado mucha gente que le están ministrando a alguien aquí y él le está parado detrás. Yo cogí eso para mí. ¿Qué para ti? Pero si no fue a ti que te lo dijeron. Yo recibo esa palabra. Fue al que está atrás. Tú no te llamas Lisandro, ni Ángel, ni Zuleimi. Cada cual tiene su situación. Y Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Así que dejemos de estar usando cosas que yo no sé de dónde la gente se las saca. Pero ya vemos que no es solamente en esta época. En la época de Pedro y de los discípulos pasó lo mismo. Aprendieron de ahí. Y con lo que yo estaba bregando, yo le leí y le dije, mira, a ti te dijeron una palabra que no era ni para ti. Era para el que estaba allá. Fue al revés. Entonces tú la coges para ti y quieres jurar y obligar y empujar a que eso te tocó. No fue a ti, eso era para ella. ¿A ti qué te importa lo que va a pasar con esa persona? Tú sigues lo tuyo, que te están diciendo que es por acá. Lo de esa, pero yo voy por acá. ¿Y por qué ella va para allá? Pues porque lo de ella es por allá. Esa persona va para allá y tú vas para allá. ¿Me entiendes? A veces nosotros queremos decirle a Dios qué tiene que hacer con nosotros y queremos decirle a Dios qué tiene que hacer con los demás. Pues entonces, ¿y quién es Dios entonces? ¿O usted o el Señor? ¿Verdad? Y eso nos pasa con nuestra propia vida porque tenemos unas ideas preconcebidas o sueños que hemos tenido que se nos meten entre ceja y ceja, ¿verdad? Como dice el dicho, y queremos que Dios lo haga así, así. Pues si esa no es la voluntad de Dios. Yo estaba leyendo algo que alguien escribió que decía, le pedimos a Dios que nos hable cuando ya hemos decidido qué es lo que queremos que nos diga. ¿Verdad? Así que cualquier cosa que diga lo vamos a empujar para eso que queremos escuchar, para eso que queremos y lo ajustamos. Entonces después metemos las 4 y venimos a decir, ay Señor, pero ¿qué pasó? ¿Qué tú dijiste? No fue el Señor que habló, fue que a mí me dio la gana de creer y querer entender que lo que tú dijiste fue eso. Pero Dios nunca se equivoca. Por eso, mis queridos hermanos, la Biblia dice que andemos en el Espíritu, porque a los que son guiados por el Espíritu no van a caer. Amén. Así que, si quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por eso se corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue, si quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían
escribirse. Y eso en español se llama hipérbole, que es una forma exagerada de escribir las cosas, ¿verdad? Pero no es que Juan está diciendo a ciencia cierta el mundo entero no cabe. No, no. Lo que él está diciendo es que faltó tanto por escribir. Faltó tanto por dejar saber. No daba el tiempo, no daría su vida tal vez para poder. Acuérdense que antes no era como ahora. Ahora tenemos, es más, hay programas que tú hablas y tú vas narrando y se va escribiendo allá lo que tú estás diciendo. Y así escribo yo 50 libros en una semana. ¿Verdad? Pero antes era en pergamino, había que conseguir el pergamino, había que conseguir la tinta, se escribía a mano y los hoyos eran así bien largos y había que escribir, imagínese usted, ¿me entiende? Y yo, que siempre me gusta buscar, pues, conseguí esto que nos hace un resumen de lo que Jesús quiso, ¿cómo es? De lo que representa y presenta este libro. Juan, que acostumbraba no presentarse a sí mismo, ¿verdad? Él habló en tercera persona, como alguien que está de afuera, viendo la escena, pero realmente él escribió y atestigua que es verdad porque él lo vio, lo escuchó y lo experimentó. Por lo tanto, él está diciendo, y el testimonio de él es real y verdadero. Bueno, porque él no va a dudar de su propio testimonio, ¿verdad? Pero lo creemos porque primero está la inspiración del Espíritu Santo, está la unción del Espíritu Santo sobre la palabra y está la experiencia personal de una persona que experimentó en carne propia. No fue que se lo contó otro, fue que él estuvo allí. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso la generación del Señor, Cristo quiere que seamos gente que tenga relaciones personales con Él. En este último capítulo, el autor del cuarto evangelio pone ante la iglesia, para los que lo escribió, unas cuantas grandes verdades. Le ha recordado la realidad de la resurrección. Les ha recordado la universalidad de la iglesia. Les ha recordado que Pedro y Juan no eran rivales, sino que Pedro era un gran pastor y Juan el gran testigo. Y ahora llega al final y llega pensando en el esplendor de Jesucristo. Aunque sepamos mucho de Cristo, no hemos captado más que un poquito de Él. Sean las que sean las maravillas que hemos experimentado, son solo una pequeña parte de las que se pueden experimentar. Las categorías humanas son insuficientes para describir a Cristo y los libros humanos incapaces de contenerle. Así que Juan termina haciendo referencia a los innumerables triunfos, el inagotable poder y la gracia ilimitada de Jesucristo. No hay forma de que nosotros podamos aleluya. No hay forma de que nosotros podamos explicar o captar todos los días lo que nosotros hacemos con el Señor hace por nosotros. Porque de hecho Dios hace cosas por nosotros diariamente que nosotros ni cuenta nos damos. Así que lo que Juan escribió no fue una exageración, fue algo que en lo más profundo de su alma, él sabe que no hay forma de explicar todo lo que Cristo hizo en los días de su carne, porque solamente él está hablando de algunas cosas que él presenció. Pero aparte de las que él presenció, Jesús hizo otras que él ni sabe, ¿verdad? Y que la gloria de su majestad es tan grande que no hay forma de encerrarla en un libro. Por lo tanto, lo que la palabra del Señor quiere hacer no es explicar a Dios de principio a fin, de cabo a cabo, sino dejarnos saber que Él es un Dios grande, eterno, soberano, todopoderoso, que siendo tan grande y tan maravilloso, tuvo a bien tener misericordia de nosotros y envió a su Hijo para salvarnos. Así que el mensaje del Evangelio es que
Dios grande, poderoso, creador de todo lo que existe, se despojó de su gloria y se hizo siervo y obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz por nosotros. Y que así que como se muestran los detalles que Dios tuvo para con cada uno de los que intervino, para con sus discípulos, para con Pedro, asimismo nos ama a nosotros, tiene cuidado de nosotros y espera que nosotros respondamos a su amor. Por eso nosotros estamos aquí hoy, porque queremos conocerle cada día más. Porque Él nos enseña a través de la palabra que la vida eterna es que conozcamos a Dios el Padre y a Cristo su Hijo que Él envió para salvarnos. Así que permita el Señor que su palabra nos alimente, nos sustente y que el Espíritu Santo traiga hambre a nuestro espíritu, a nuestra alma de conocerle más, de intimar más con el Señor, de realmente hacer que se vuelva una persona entrañable en nuestra vida, con esa persona que crezca tanto en nosotros que sin Él no podamos vivir. Porque definitivamente no podemos vivir. Porque la gente que vive sin Dios lo que hace es existir. Y por lo que se nota se le va bastante mal. Si en alguna etapa de nuestra vida hemos estado alejados de Dios, tenemos que reconocer que ha sido la peor etapa de nuestra vida. Y cuando más vacíos hemos estado. No importa si física, económicamente o socialmente hemos estado en un buen standing, el alma que se aleja de Dios se deteriora, se descompone, se desorienta y se vacía. Por eso necesitamos estar agarrados de Él para que Él nos bendiga. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado, por este libro tan maravilloso, ¿verdad? Que nos enseña la realidad del ser maravilloso, el Hijo de Dios, que es nuestro Señor y Salvador. Y que nos abre las puertas y el espacio para que podamos asumir la postura que Dios compró a través de Cristo para nosotros, y es que seamos llamados y hechos hijos de Dios, por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo que ha hecho morar en nuestros corazones. Amén. Así que pidámosle al Señor que nos revele su palabra y que de tal manera podamos apreciar que así como Cristo tuvo una relación tan maravillosa con sus discípulos, quiere tenerla con cada uno de nosotros de la misma manera cercana y directa. Por eso cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó para darnos acceso directo al trono celestial. Amén. Así que aprovechemos esa grandiosa y maravillosa obra que Cristo hizo por nosotros y ese regalo que nos dio, y permitamos que seamos instrumentos de Dios para llevar las buenas nuevas a otros que también lo necesitan. Amén. Así que vamos a estar puestos de pie. ¿Hay algo que decir? Ah, sí. Pero vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que no se apague nunca el hambre y la sed por Cristo, sino que se mantenga viva y que aumente, para que podamos conectarnos cada día más con el Señor y poder cumplir con su propósito para nuestra vida. Y cuando oremos, también oramos por la ofrenda, y el que tenga algo que ofrendar al Señor, pues ahí está la canastita para que puedan depositarla. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, delante de tu presencia estamos en esta noche y te damos gracias y te damos gloria y honra a ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres soberano, Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el dueño de nuestra vida, el centro de nuestro ser. Tú vives y reinas en nosotros, Señor. Y tu gracia y favor para nuestra vida no tiene comparación. Por eso te amamos, te alabamos, te adoramos y te exaltamos a ti. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres soberano, más que suficiente. Tú que creaste los cielos y la tierra, nos formaste a nosotros, Señor. Y desde antes de que naciéramos tenías un plan establecido para nuestra vida. Por eso te pedimos que reveles a nuestra vida tu propósito y tu voluntad.
y que nos ayudes a asumir con amor y responsabilidad el rol que tú nos llamas, Señor, a correr en la vida que nos ha tocado vivir. Permite que podamos ser sensibles a tu voz y a tu espíritu, Señor amado, y que tu gracia y favor nos cubra para que podamos conocerte más, para que podamos buscar tu rostro cada día más, para que tu palabra se haga realidad en nuestra vida y tu Espíritu Santo traiga revelación a nosotros y nos ayude a crecer, Señor, a conocerte más y a caminar, Señor, anhelantes y haciéndolo de una manera consciente, el que podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder servirte, a serte fieles, a amarte con todo nuestro ser y a vivir cada día para la gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendice a los que no pudieron llegar en esta noche. Guárdalos, cúbrelos con tu gracia y favor. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Señor. Reconcilia a los que se han alejado de tus caminos, Señor. Y ayúdanos a cumplir con la gran encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Tú haces la obra, nosotros solo tenemos que regar la semilla. Te amamos y te damos gracias. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias también por las ofrendas que han de ser recogidas, Señor. Que tu gracia y tu favor bendiga a cada uno y le multiplique, Señor. En paz, en bendición, en salud, en economía, en todas las áreas que tú quieras bendecirle, Señor, y que puedan ser usadas correctamente para el establecimiento y expansión de tu reino. Para la gloria y la honra de tu nombre. Te amamos, Señor. Por Cristo Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.